Buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. A todos los llevo todos los días profundamente en mi corazón. Este Salmo 57 es una maravilla de las cuevas de Adulam. Es de los salmos que el rey David escribió en tiempos difíciles, estando en esos parajes de Judea, escondiéndose entre cuevas y haciendo cosas realmente extraordinarias. ¿Te sabes esconder? ¿Sabes el lugar predilecto de tu escondite? Sabes que cuando nosotros éramos niños, nos escondíamos. ¿Recuerdan cuando jugábamos a las escondidas? Uno contaba, la pelea era hasta cuándo tenía que contar, ¿no? A veces le daban a uno 10 segundos y a veces 20 segundos para esconderse. Y salíamos y nos escondíamos en diferentes lugares. Como no existía el internet ni las redes sociales, ese era nuestro juego predilecto, las escondidas. Pero ya casi todos conocíamos los lugares de escondite. Eso quiere decir que nos encontraban fácilmente. Ya sabían dónde estábamos escondidos. Pero una de las cosas que sucedió en mi vida es que tuve la oportunidad de estar en el ejército y como instructor en la escuela de lanceros pasaron muchísimas cosas y entre ellas tuve la oportunidad de recibir un entrenamiento especializado en mimetizaje técnico, no solamente con ejércitos como el norteamericano, sino por ejemplo con el ejército salvadoreño, con el ejército brasilero, y poder entender que uno puede esconderse, mimetizarse es confundirse con el medio ambiente donde tú estás. Y esa confusión tiene que engañar al enemigo. ¿Cómo esconderse en la selva? ¿Cómo esconderse en la montaña? ¿Cómo esconderse en un río? Aún en el mismo mar. ¿Cómo esconderse en el desierto? ¿O cómo esconderse en un nevado? Tú no puedes ir a un nevado vestido de negro porque eso rapiditico te ven. Definitivamente, si te vas a esconder en un nevado, tienes que ir definitivamente, completamente de blanco. Entonces, el mimetizaje le enseña a uno cómo esconderse. Mira que nosotros le enseñamos a los soldados a hacer también dummies para que ellos pudieran hacer eh, un campamento falso. Entonces, colocaban un palo con una cruz y encima le colocaban el poncho, le colocaban el ponchito y una latica con unas bolitas. Listo. Ahí colgadito nada más. Entonces cualquier persona, cualquier individuo, incluyendo al enemigo, que pasara por ahí cerquita y viera, estaba viendo un soldado. En las sombras se ve como si estuviera un soldado, pero no es un soldado, es un palo con un poncho y un tarrito y unas bolitas. Entonces eso servía para engañar al enemigo. Eso hace parte de las tareas de mimetizaje. Entonces, esa es una tarea que aprendimos para podernos confundir en la selva, para podernos confundir en la montaña, para podernos confundir en muchas partes. Es decir, aprendí a esconderme y enseñé a los soldados a esconderse, cosa que no podíamos hacer de niños, ¿no? Y cuando me encuentro con el Salmo 57, con el rey David en las cuevas de Adulam y en una persecución brutal que Saúl tenía con sus ejércitos, porque dedicó semanas, meses enteros, todo su ejército buscando a Israel, en todo Israel, a David hasta por debajo de las piedras. Imagínense ustedes todo un ejército buscando a David por todos esos parajes. Pero tenemos que recordar que David fue pastor de ovejas y que él conocía todos estos lugares tan penetrantes y tan difíciles que no son llenos de bosques ni de pastos, porque ellos tenían que buscar las praderas exclusivas para las ovejitas y eran muy difíciles de encontrar. Entonces él conocía todos los parajes de Judea y conocía todas las cuevas, porque en esas cuevas los pastores de ovejas iban y metían a las ovejas para que se pudieran refugiar del frío de la noche. Entonces, David no solamente ya se conocía los parajes,
no solamente se conocía las lomas, las subidas y las bajadas, no solamente conocía los árboles que estaban en determinados lugares, sino que conocía casi todas las cuevas y los huecos que habían en esas montañas. Dese cuenta que, por ejemplo, en la orilla del Mar Muerto, en esta partecita que es muy cercana a Jerusalén, ¿saben? En esos parajes hay cantidad de huecos y ahí los pastores siempre se meten, se refugian en esos huecos para protegerse del frío de la noche. En uno de esos huecos fue un pastor de ovejas que se le metió un corderito por allí y fue donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Y esa misma calidad de vida era la que tenían los pastores de ovejas en el tiempo de David. Y claro, David era un experto escondiéndose y Saúl lo persiguió con todos sus ejércitos buscándolo por todas partes y la orden era encontrarlo para matarlo. Ese era el objetivo. Era encontrarlo para matarlo, no era para consentirlo, era para matarlo. Y por supuesto, David, imagínese todo un experto en escondites. Era un experto en escondites y era un experto en evasión. Él sabía por dónde iban a venir los ejércitos y él sabía por dónde tenía que irse él. En contrario de ellos, los ejércitos podían ir hacia el norte y resulta que David estaba hacia el sur, porque conocía perfectamente las estrategias y las tácticas y las técnicas para evadirse en medio de todas estas situaciones. Por eso este Salmo 57, escrito en la cueva de Adulam, es tan especial para David. Es uno de los salmos especiales de David, muy especiales, porque nos enseña cuál fue su escondite predilecto. Y su escondite predilecto no fue solamente la cueva de Adulam, no fueron solamente las piedras, no fueron solamente los árboles, no fueron solamente los ríos que estaban allí, las quebraditas de agüita. No, había un escondite espectacular en David y lo mencionó única y exclusivamente en ese versículo 1. Y yo me imagino ese clamor de David en medio de la cueva de Adulam: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Imagínense ese clamor, un clamor profundo, un clamor del alma. Por eso lo repite ahí 2 veces, ¿no? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Eso es un clamor de esos clamores fuertes, potentes. Y luego dice, en la sombra de tus alas me esconderé. Un escondite maravilloso, predilecto, poderoso y sobrenatural. Sobrepasa todo entendimiento. Él tenía las cuevas de Adulam, que eran muy grandes. Las personas que conocen esos parajes saben que se meten en una cueva de Adulam y pueden durar días perdidos dentro de la cueva, si no las conocen. Pero David conocía todos esos parajes. Él sabía por dónde entrar y por dónde salir y sabía dónde esconderse. Pero su mejor escondite era la presencia misma de Dios. Era su poderosa, eterna y maravillosa misericordia. Saben que cuando hablamos de la misericordia de Dios, siempre tenemos que pensar en la cruz del Calvario, porque la cruz del Calvario es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Y en esa cruz, el Señor vino en rescate por los suyos. Es el rescate para nosotros en todo, para nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras persecuciones. La cruz del Calvario es la máxima expresión de esa misericordia. Entonces, cuando David está escribiendo allí, ten misericordia de mí, está clamando, Cristo, Jesús, ayúdame. Sé tú mi perfecto escondite. Y ese es el escondite que definitivamente necesitamos todos. Meternos en ese refugio donde no nos encuentre absolutamente nadie, porque los enemigos que venían contra David definitivamente sí eran muy peligrosos y no eran muy condescendientes que digamos. Mire esto, en una de las cosas que nosotros vivimos en el monte como suboficial del ejército, y esto lo sabe también allí Mauricito y lo sabe Reinaldito,
y todos los que estuvimos de una otra manera en el campo de batalla. Cuando tienes el enemigo en una montaña y tú estás en la otra, pero tú no ves a nadie. Están tan bien escondidos que tú no ves a nadie. Pero sí escuchas sus gritos y escuchas sus voces. Mire, era tan tremendo el calor de la batalla a veces en esos campos que nos decían groserías que yo en mi vida había escuchado. Escuché maldiciones que yo nunca había escuchado en mi vida. Yo digo, uy, ¿qué es esta cosa tan tremenda? Qué cosa terrible las que estoy viviendo y las que tuve que aprender de cerca, no solamente allá en el monte, sino también dentro de las mismas unidades de trabajo. Oye, cuando yo me encuentro con este versículo 4, ¿no? Mi enemigo está como un león, o sea, está rugiente, está al acecho, está listo para cazar la presa y que de su boca sale fuego. Yo inmediatamente me trasladé y dije, Dios mío, a David no lo estaba buscando de cualquier manera, no le estaban diciendo, Davidcito, hijo mío, papito lindo, ven que aquí te tengo una buena comidita y Saulito te está buscando, papito. No, la búsqueda era intensa y yo me imagino todas las cosas que le gritaban y le decían en esa búsqueda que estaban haciendo ellos en esos montes. Y definitivamente sí eran muy ofensivas, porque el rey David dice que sus lenguas eran como espadas agudas. Imagínense, es cuando a ti te insultan y te dicen algo que no está como muy de acuerdo para tu vida, tú sientes que te están partiendo el alma en dos. Entonces yo me imagino que hasta se metieron con el papá, la mamá y los hermanos. ¿Ya? Y así como ustedes escuchan las acusaciones a veces por ahí, ¿no? Dice, déjese ver porque si no, el que va a pagar las cuentas es su papá. Si no sale, mire que le vamos a quitar la cabeza a su hermano. Entonces yo me imagino todas esas acusaciones y todas esas cosas que le decían a él. No, 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 no. Mejor dicho, sacaríamos aquí un compendio de maldiciones y de acusaciones tremendas en contra de David. Pero mire, algo impresionante en el versículo 5. Si ustedes lo observan muy bien, el capítulo 4 del Salmo 57 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre personas que están haciendo cosas en contra mía y vomitan llamas y sus dientes son como lanzas y saetas. Pero miren lo que dice el versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Una cosa es en lo natural y otra cosa es en lo espiritual. Y eso lo estaba viviendo a plenitud David en medio de la cueva de Adulam. Él estaba viviendo algo en la carne, en los huesos, en la sangre, pero otra cosa entendió él en lo espiritual. Y por eso, en medio de semejantes circunstancias, él pudo ver y pudo sentir la presencia de Dios en su vida. Y por eso dijo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Y aún seguían armando trampas y seguían en esa persecución mortal contra David para destruirlo. ¿Saben? Hay unos pasajes bíblicos tan espectaculares que tenemos que recordar con esto que le estaba pasando a David y ese escondite perfecto porque nunca lo encontraron. Tan bien escondido estaba que Saúl entró a una de las cuevas donde estaba David y Saúl entró para hacer sus necesidades y David estaba con su escudero y el escudero le dijo a David, qué papayazo tan maravilloso tenemos aquí. Este es el momento para atravesarlo, para quitarle la cabeza, para despedazarlo. Pero David le dijo, no, porque yo no pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. Y lo que hizo David fue acercarse y le cortó el borde de su manto. Así la orillita del manto del rey Saúl, se la cortó y ya. Listo. Eso fue todo lo que hizo.
Pero estaba tan bien escondido que Saúl entró al lugar donde estaba escondido David y no lo vio. Así estaba bien, de bien escondido. Nosotros sabemos escondernos sin que nos vean. Mire, una cosa bien sencilla. Por ejemplo, el capítulo 6 de Segunda de Reyes con Eliseo. Vino todo un ejército, el ejército sirio, a buscarlo en Dotán y rodearon toda la ciudad, toda la pequeña ciudad de Dotán, para matar a Eliseo. Y Eliseo estaba con su siervo Giesi. Y entonces estaban allí y el siervo, ay Señor, nos van a matar, mire qué ejército tan poderoso, nos van a matar. Y Eliseo llegó y dijo, tú tranquilo. Y oró. Dijo, Señor, por favor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando el siervo volvió a abrir los ojos, vio ejércitos y carros de fuego que estaban alrededor de ellos, protegiéndolos, y el ejército sirio no los veía, a ellos no los pudieron ver. Antes, por el contrario, vi una sombra, una ceguera a todo el ejército sirio, y luego Eliseo hizo con ellos lo que bien le pareció. Escondernos en la misericordia de Dios, voy a decirlo de esta manera, nos hace invisibles al enemigo. Y eso está en la prueba del Salmo 57 con David. Lo buscaron por todas partes, pero él estaba confiado en esa misericordia de Dios. Y él estaba alabando esa gloria de Dios. Y él estaba cantando a esa grandeza de Dios. Y ahorita hablamos de esa parte de cantar. Quiero seguir mostrándoles a ustedes este escondite perfecto. Mire que el Señor Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, dijo algo tan espectacular a todos sus discípulos en el Sermón del Monte. Cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas que oran en las esquinas de las calles para ser vistos. Mire cómo lo puso, ¿no? Para ser vistos de los hombres, para dejarse ver de todo lo que ellos están haciendo. No, ustedes cuando ustedes vayan a orar, vayan a un lugar secreto, donde estén bien escondidos. Entren a su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. Por eso, un lugar secreto. ¿Qué es un lugar secreto? Que solamente lo conoces tú y el Señor. Tienen que ser un lugar secreto, muchachos. No es cualquier lugar, es un lugar secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso está en Mateo capítulo 6. Entonces, el Señor nos llama a nosotros también para que nos refugiemos en esa presencia de Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo David metiéndose en esa cueva. Él sabía que la cosa estaba bien difícil en lo natural, pero en lo espiritual es otra cosa. ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual en medio de la persecución? ¿Cómo es tu carácter, tu pensamiento, tu estilo de vida cuando te persiguen y aún hasta hablan mal de ti o te dicen chismes o lo que esté sucediendo, ¿no? Recuerdo tanto que en las misiones en Sacana, un día un hermano me llamó y me dijo, Dieguito, ven hasta Bogotá porque te traje un regalo de Canadá. Y yo fui hasta Bogotá y el regalo que me tenía era una moto de alto cilindraje, una Kawasaki 400 Sport. Me dijo, aquí tienes la misionera. Y yo agarré con esa moto por Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia, visitaba iglesias, campamentos, de todo. Mejor dicho, fue tremendo ese trabajo con esa moto. Pero la iglesia de Sacana, la iglesia que estaba en crecimiento y formación en Sacana, y todos los pueblos de alrededor, empezaron a decir que el pastor Diego Luis Prieto García se estaba robando los diezmos de la iglesia y con esos diezmos había comprado una moto. Increíble, imagínense, y en la iglesia de Sacana los diezmos y las ofrendas de un año no llegaban ni a 20,000 pesos. No alcanzaba ni siquiera para llenar el tanque de gasolina la moto. Lo que se recogía de diezmos y ofrendas durante un año. Entonces las personas empezaron, pastor, ¿y usted qué va a decir? ¿Y usted qué va a decir? Y yo decía, gloria a Dios, vamos a orar por ellos. Gloria a Dios, vamos a orar por ellos. Y una hermana un día llegó y dijo, no vuelvo
a contarle nada al pastor Diego, porque él lo primero que empieza a decir es, gloria a Dios, vamos a orar por ellos. Y yo entendí y he entendido durante todos estos años de ministerio que el mejor lugar para nuestros ministerios, para nuestra vida familiar, para nuestras angustias, es un lugar secreto en oración. Y eso lo entendió David a plenitud y por eso ese versículo 1 es tan, pero tan redundante que lo repite 2 veces. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Y lo que más me sorprende y me impacta de este salmo es que en el versículo 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Entonces ahí es donde viene la paradoja mental. Yo en medio de esta situación que estoy viviendo, de escasez financiera o de enfermedad o problemas con la familia o problemas con la iglesia y llegaron los recibos del impuesto, del agua, del gas, del teléfono, de la factura, la tarjeta de crédito, y viene toda esa presión sobre ti. ¿Tú qué haces? ¿Tienes fuerzas para cantar? ¿Tu corazón está dispuesto como el de David? Estás tan escondido en Dios como lo hizo él, dijo, en la sombra de tus alas me esconderé. Y eso es algo que generalmente no hacemos. Salimos corriendo contra las circunstancias. Nos desaparecemos del lugar. Cantaré. Esa parte de cantar es bien complicada, ¿no? Pero hay un ejemplo muy hermoso en el libro de los Hechos, del capítulo 16 de Hechos, de cómo Pablo y Silas fueron golpeados, fueron latigados y puestos en la cárcel más oscura, amarrados al cepo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos allá? Eso es lo que me sorprende. A medianoche, en la oscuridad, y yo me imagino con hambre, golpeados, chorreando sangre y todo lo que ustedes se puedan imaginar, cantando. Y todos los que estaban en la cárcel los escuchaban. Cantaron el cántico. Y mientras ellos cantaban, dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron y las puertas se abrieron. Y los presos quedaron en libertad para irse o quedarse. ¿Qué hacemos nosotros en medio de las circunstancias así como la que estaba pasando David? Y poder estar viviendo una cosa en lo natural, pero estar viviendo otra cosa muy diferente en lo espiritual. En lo espiritual estás en el nivel de tener tu corazón dispuesto para cantar y para estar en su presencia. Algo que me llena de alegría es cómo cierra él esos 2 últimos versículos del Salmo 57. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Sabes esconderte en Dios? ¿Puedes ver el poder de Dios en medio de la persecución? ¿Puedes cantar a Dios en circunstancias complicadas? ¿Sabes esconderte? Que Dios les bendiga.